Las trillizas se acurrucaban bajo la lluvia cerca de la boqueria, y el hombre se arrodilló para entregarles pan. Una de ellas pronunció el nombre de su madre con tal precisión que le provocó un escalofrío por toda la espina dorsal. La lluvia caía sin piedad sobre Barcelona, convirtiendo las calles del barrio gótico en ríos grises y turbulentos. El cielo, una masa sólida de nubes oscuras, parecía rozar las cimas de los edificios, sofocando cualquier esperanza de un día más luminoso. En el corazón de esta escena sombría, el mercado local pulsaba con una energía frenética, un vívido contraste con la penumbra que lo rodeaba. Javier Morales caminaba con paso pesado, el peso de sus 45 años pareciendo duplicarse en aquella tarde húmeda. Su rostro, grabado con profundas líneas de preocupación y soledad, se ocultaba parcialmente bajo la capucha de su chaqueta empapada. Sus ojos azules y desvaídos vagaban sin foco entre los coloridos puestos y los rostros apresurados de los transeúntes. Cada paso resonaba con una historia no contada, un misterio que se aferraba a él como una segunda piel. El aroma a pan recién hecho lo atrajo hacia una pequeña pastelería, el acogedor calor de la pastelería. El horno le proporcionó un breve refugio de la tormenta exterior. Javier compró una hogaza de pan, su única compañera para otra noche solitaria. Al salir, el frío lo abrazó de nuevo, implacable. Fue entonces cuando sus ojos captaron un movimiento sutil en el borde de su visión. Bajo un toldo desgastado, 3 pequeñas figuras se acurrucaban, temblando visiblemente. Javier parpadeó, confundido. Eran 3 niñas, idénticas hasta el último mechón de cabello dorado que se asomaba por sus sombreros goteantes. Sus ropas, inadecuadas para un clima tan duro, se adherían a sus frágiles cuerpos. Algo se agitó dentro de Javier, una emoción olvidada hacía mucho tiempo. Sus pies lo llevaron hacia las niñas antes de que su cerebro pudiera procesar la decisión. Arrodillándose en la acera mojada, extendió la hogaza aún tibia hacia las niñas. Sus ojos se encontraron con los de ellas. 3 pares de grandes y asustados ojos verdes que lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. La lluvia, el ruido del mercado, todo desapareció. Javier sintió como si estuviera al borde de algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Entonces sucedió. La niña del medio, con una voz tan suave que casi se ahogó en el ruido de la lluvia, susurró una sola palabra: Elena. El nombre lo golpeó como un relámpago. Su cuerpo entero se estremeció. Una sacudida de conmoción recorrió cada nervio. Elena, el nombre de su difunta madre. Un nombre que no había oído en años. Un nombre que llevaba el peso de 1000 recuerdos sin resolver. Antes de que Javier pudiera responder, antes de que pudiera recuperarse del shock, las niñas se movieron con la agilidad de gatos asustados. Se pusieron de pie y se desvanecieron entre la bulliciosa multitud de la boqueria. Javier intentó seguirlas con la mirada, pero fue como intentar rastrear gotas de lluvia en un río caudaloso. En segundos se habían ido, engullidas por el mar de paraguas y abrigos apresurados. Javier permaneció arrodillado en la acera mojada, el pan olvidado en su mano. La lluvia seguía cayendo, pero apenas la sentía. Su mundo había sido puesto patas arriba en meros segundos. ¿Quiénes eran esas niñas? ¿Cómo sabían el nombre de su madre? Y, por primera vez en años, ¿por qué sentía una urgencia abrumadora por encontrar respuestas? Lentamente, Javier se puso de pie. Sus ojos escudriñaron la multitud una última vez en una búsqueda inútil. Las niñas habían desaparecido, pero dejaron atrás algo más que sus huellas húmedas en la acera. Dejaron preguntas, misterios y, sobre todo, una chispa de algo que Javier creía haber perdido hacía mucho: un propósito. Con pasos decididos, Javier comenzó a caminar. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora parecía lavar algo más que las calles. Limpiaba años de apatía y aislamiento. Mientras se alejaba del mercado, Javier supo que su vida había cambiado irrevocablemente. El rompecabezas de las 3 niñas idénticas y el fantasma del nombre de su madre lo empujaban hacia un futuro incierto, pero por primera vez en años era un futuro que anhelaba explorar.
La ciudad continuaba su ritmo frenético a su alrededor, inconsciente de la silenciosa transformación que acababa de tener lugar. Para el mundo era solo otro día de lluvia. Para Javier era el comienzo de un viaje que prometía desenterrar secretos largamente enterrados y quizás ofrecer una oportunidad de redención. El crujido de la puerta resonó por el apartamento vacío del barrio gótico, anunciando el regreso de Javier. El silencio que lo recibió se sentía casi tangible, un viejo compañero que ahora amenazaba con asfixiarlo. Gotas de lluvia caían de su chaqueta, formando un pequeño charco en el desgastado suelo de madera. Javier se quedó quieto por un momento, su mente todavía en la boqueria, reviviendo el surrealista encuentro con las trillizas. Sus pasos pesados lo llevaron a la cocina, donde colocó el pan olvidado en la encimera. El aroma, antes acogedor, ahora se sentía fuera de lugar, como si perteneciera a otra vida. Javier se encontró mirando su reflejo en la ventana empañada, las luces de la ciudad parpadeando más allá del cristal húmedo. El hombre que le devolvía la mirada parecía un extraño, sus ojos atormentados por preguntas sin respuesta. Un relámpago iluminó el cielo, trayendo consigo un torrente de recuerdos. De repente, Javier ya no estaba en su apartamento, sino en la pequeña casa de su infancia. El sonido de la lluvia se transformó en platos rompiéndose, gritos ahogados y el suave sollozo de un niño. Elena, su madre, estaba de rodillas en el suelo de la cocina, recogiendo trozos de porcelana con manos temblorosas. Su rostro, normalmente tan gentil, estaba marcado por las lágrimas y una expresión de desesperación que incluso el joven Javier reconocía demasiado bien. «Está todo bien, mi amor», susurró, más para sí misma que para el niño asustado en la esquina. «Mami solo está teniendo un día difícil». El recuerdo se disolvió tan rápido como llegó, dejando a Javier jadeando, apoyado en el fregadero de la cocina. Su madre, Elena, una mujer de contradicciones, amorosa y dedicada un momento, atormentada y distante al siguiente. Una danza constante entre la luz y la sombra que definió la infancia de Javier. Impulsado por una fuerza que no podía nombrar, Javier se dirigió al pequeño armario del pasillo. En la parte de atrás, detrás de cajas de herramientas y adornos navideños nunca usados, había una ajada caja de zapatos. Sus manos temblaron ligeramente al sacarla, como si estuviera desenterrando no solo objetos, sino partes de sí mismo largamente enterradas. Javier llevó la caja al salón, sentándose en el gastado sofá. Por un momento, simplemente la miró, reuniendo valor. Finalmente, con una profunda respiración, levantó la tapa. El olor a papel viejo y perfume desvanecido fue lo primero que lo golpeó. Fotografías amarillentas le devolvían la mirada, capturando momentos congelados en el tiempo. Elena sonriendo en un picnic, sus ojos brillando con una alegría que Javier rara vez veía en casa. Él mismo de niño, sosteniendo un trofeo de la Feria de Ciencias, el orgullo evidente en el rostro de su madre a su lado. Cada foto era una ventana a un pasado complicado, recordándole a Javier los momentos felices que existían entre las tormentas emocionales. Sus dedos trazaron el contorno del rostro de su madre, un agudo dolor de anhelo mezclado con una renovada confusión. Entre las fotos, unas cartas cuidadosamente dobladas llamaron su atención. La elegante caligrafía de Elena llenaba páginas y páginas, algunas dirigidas a Javier, otras pareciendo ser entradas de diario. Las leyó ávidamente, descubriendo facetas de su madre que nunca había conocido. Sus luchas con la depresión, sus sueños incumplidos, su profundo y complicado amor por su hijo. Una carta en particular hizo que Javier se detuviera, fechada solo unos meses antes de la muerte de Elena. El contenido era críptico, pero intrigante. Mi queridísimo Javier, hay tanto que desearía poder contarte, tantos secretos que he cargado durante años. Mi proyecto especial por fin está dando sus frutos, y siento que estoy marcando la diferencia que siempre soñé. Quizás algún día entiendas por qué mantuve esto oculto. Espero que cuando llegue ese día puedas perdonarme y ver que todo lo que hice fue por amor, no solo por ti, sino por todos aquellos que necesitaban ayuda. Con todo mi amor, mamá.
Javier releyó la carta varias veces, su mente girando. Un proyecto especial. Secretos. La Elena que conocía y la mujer que escribió esa carta parecían dos personas diferentes, y sin embargo, las palabras resonaban con una verdad que no podía negar. Las piezas comenzaron a encajar en su mente. El misterioso trabajo de su madre, sus ausencias inexplicables, las llamadas telefónicas susurradas en mitad de la noche. Y ahora, esas trillizas en el mercado, pronunciando el nombre de Elena como si fuera un talismán. Javier se levantó bruscamente, volcando la caja. Fotos y cartas se esparcieron por el suelo, pero apenas se dio cuenta. Una determinación férrea se apoderó de él. El misterio de su madre y esas niñas estaba conectado, estaba seguro de ello ahora, y estaba decidido a averiguar cómo. Cogiendo su chaqueta aún húmeda, se dirigió a la puerta. La lluvia afuera había amainado a una llovizna ligera, pero la tormenta en su mente apenas comenzaba. Al cerrar la puerta tras de sí, Javier supo que se estaba embarcando en un viaje que podría cambiar todo lo que creía saber sobre su madre, sobre sí mismo y sobre el legado que Elena había dejado atrás. El ascensor descendió, llevando a Javier a la noche húmeda y a un futuro incierto. Las calles mojadas reflejaban las luces de la ciudad, creando un camino resplandeciente ante él. Javier caminó, impulsado por la necesidad de respuestas y la esperanza de comprender finalmente los ecos del pasado que lo habían atormentado durante tanto tiempo. Detrás de él, en su ahora verdaderamente vacío apartamento, la caja de zapatos abierta permanecía, sus recuerdos expuestos como pistas de un rompecabezas olvidado. Y en algún lugar de la ciudad, 3 niñas idénticas continuaban su huida, sin saber el papel que desempeñarían en la búsqueda de Javier por la verdad y la redención. La Boqueria, antes solo otro lugar por el que Javier pasaba, se convirtió en el centro de su universo en los días que siguieron. Cada mañana llegaba al amanecer, sus ojos escudriñando cada rostro, cada sombra, en busca de las 3 pequeñas figuras que habían puesto su vida patas arriba. Las horas se arrastraban, largas e infructuosas. Javier deambulaba por los estrechos pasillos entre los puestos, el olor a frutas frescas y pan recién horneado, mezclándose con el persistente aroma a lluvia que parecía no abandonar nunca la ciudad. Los vendedores comenzaron a reconocerlo, lanzándole miradas curiosas al hombre que vagaba sin rumbo día tras día. Al 4.º día de su búsqueda incesante, el destino decidió intervenir. Exhausto y desanimado, Javier se apoyó contra una pared junto a una pequeña floristería. El dulce aroma de las flores era un bienvenido contraste con la atmósfera húmeda y pesada del mercado. «Parece que podrías usar un poco de color en tu vida», le sorprendió una voz amable. Javier se giró, encontrándose con un par de cálidos ojos marrones que lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. La mujer, de mediana edad y con una sonrisa bondadosa, le ofreció una margarita amarilla. «Soy Carmen Flores», se presentó, «y esta pequeña es gratis. Parece que llevas el peso del mundo sobre tus hombros». Javier aceptó la flor, sintiéndose extrañamente conmovido por el simple gesto. «Javier», respondió, su voz ronca de tanto llamar a unas niñas que nunca aparecían. «Gracias, Carmen. Es muy amable de tu parte». Algo en la expresión de Carmen, una compasión genuina, hizo que las palabras de Javier fluyeran. Antes de darse cuenta, le estaba contando sobre su encuentro con las trillizas, sobre oír el nombre de su madre susurrado, sobre la búsqueda que se sentía cada vez más imposible. Carmen escuchó atentamente, su rostro iluminándose con reconocimiento. «Las trillizas. Las he visto por aquí un par de veces», exclamó, haciendo que el corazón de Javier diera un vuelco. «Siempre solas, pobrecitas. Parecían tan asustadas, como pajarillos perdidos». Javier se inclinó hacia adelante, ansioso por más información. «¿Cuándo exactamente? ¿Dónde? ¿Hablaron contigo?» Carmen negó con la cabeza, su rostro tensándose con preocupación. «No, nunca hablaron, pero las vi rebuscando en los contenedores de basura detrás de los puestos de fruta. Intenté acercarme una vez, ofrecerles algo de comer, pero corrieron como si sus vidas dependieran de ello».
La mente de Javier giraba con esta nueva información. Las niñas estaban sobreviviendo en las calles, solas y asustadas. Su urgencia por encontrarlas creció aún más. «¿Por qué las buscas, Javier?», preguntó Carmen suavemente, su mano tocando ligeramente su brazo. «¿Cuál es tu conexión con estas niñas?». Javier vaciló, mirando la margarita en su mano. Algo en la presencia serena de Carmen le hizo querer abrirse, compartir la carga que llevaba. «Mi madre», comenzó, su voz baja. «Ellas sabían su nombre. Y hay algo más, un misterio que necesito resolver. Siento que encontrarlas es la clave para entenderlo todo». Carmen asintió, comprensiva. «A veces el universo nos pone rompecabezas en el camino para guiarnos hacia verdades mayores», dijo, con un brillo sabio en sus ojos. «Espero que encuentres las respuestas que buscas, Javier». En ese momento, un cliente entró en la floristería, interrumpiendo su conversación. Javier se apartó, agradeciendo de nuevo a Carmen, sintiéndose curiosamente reconfortado por su breve interacción. Mientras observaba a Carmen atender al recién llegado, algo en la postura del cliente llamó la atención de Javier. Era un hombre de mediana edad, vestido discretamente, pero sus ojos estaban alerta, escudriñando los alrededores con una intensidad que parecía fuera de lugar en una simple floristería. Javier se acercó discretamente, fingiendo examinar un arreglo cercano. Las palabras susurradas del hombre llegaron hasta él. 3 niñas idénticas. Pelo rubio, ojos verdes. ¿Ha visto algo así por aquí? El cuerpo de Javier se tensó, sus sentidos en alerta máxima. Carmen dijo algo que no pudo oír, pero su tono sonaba cauteloso. El hombre le dio las gracias y se giró para irse, sus ojos encontrándose con los de Javier por un breve instante. Hubo un parpadeo de reconocimiento, seguido de una calculada expresión de indiferencia. Al pasar junto a Javier, el hombre dejó caer, aparentemente por accidente, una pequeña tarjeta. Javier se agachó para recogerla, pero para cuando se levantó, el extraño ya había desaparecido en la bulliciosa multitud del mercado. Mirando la tarjeta en su mano, Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Llevaba solo una única frase escrita a mano. No todas las respuestas yacen en el pasado. Sigue las flores. Confundido e intrigado, Javier se volvió hacia Carmen, que lo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Javier, mostrándole la tarjeta. Carmen negó con la cabeza, su rostro pálido. «No lo sé, pero no es la primera vez que viene preguntando por niñas perdidas. Javier», vaciló, su voz bajando a un susurro urgente. «Ten cuidado. Hay más en esta historia de lo que parece. Esas niñas podrían estar en un peligro real». Las palabras de Carmen pesaron sobre Javier como plomo. La búsqueda que había comenzado como un viaje personal de descubrimiento ahora adquiría dimensiones más oscuras y urgentes. Las trillizas no solo eran la clave del misterio de su pasado, también eran niñas vulnerables, posiblemente perseguidas por fuerzas que aún no comprendía. Guardando la críptica tarjeta en su bolsillo, Javier se despidió de Carmen, prometiendo volver al día siguiente. Al salir del mercado, todavía sosteniendo la margarita amarilla, sintió una determinación renovada. Ya no se trataba solo de descubrir los secretos de su madre. También se trataba de proteger a 3 niñas indefensas de una amenaza desconocida. La noche cayó sobre la ciudad, las luces comenzando a parpadear en las ventanas de los edificios. Javier miró el cielo oscurecido, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. En algún lugar de esa vasta metrópolis, 3 niñas idénticas luchaban por sobrevivir, llevando secretos que podrían cambiarlo todo. Con cada paso hacia su apartamento, Javier hizo una promesa silenciosa. Las encontraría, las protegería, y en el proceso podría finalmente descubrir las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo, no solo sobre su madre, sino sobre sí mismo y el propósito que lo había eludido durante años. La búsqueda solo había comenzado, y Javier sabía que el camino por delante estaría plagado de peligros y revelaciones. Pero por primera vez en años se sentía verdaderamente vivo,
impulsado por una misión más grande que él mismo. Con la margarita de Carmen como un talismán de esperanza, Javier se sumergió en la noche, listo para enfrentar los misterios que le esperaban. A la mañana siguiente, temprano, Javier se encontró frente a un edificio en ruinas, la críptica tarjeta apretada en su mano sudorosa. Centro Comunitario. La estrella anunciaba un letrero desvaído sobre la entrada. Las palabras de la tarjeta resonaban en su mente. Sigue las flores. Era una conjetura, pero las margaritas plantadas al azar a lo largo de la acera agrietada parecían confirmar que estaba en el lugar correcto. Javier vaciló un momento, su mano flotando sobre el oxidado pomo de la puerta. ¿Qué encontraría dentro? ¿Qué secretos había enterrado su madre en este lugar olvidado? Con una profunda respiración, giró el pomo y entró. El interior del centro era un estudio sobre el abandono. Muebles cubiertos de polvo, papeles amarillentos esparcidos por el suelo, el aire pesado con el olor a moho y recuerdos olvidados. Javier avanzó con cautela, sus pasos resonando en el opresivo silencio. Una fila de archivadores oxidados llamó su atención. Con cuidado, abrió el primer cajón, tosiendo mientras una nube de polvo se levantaba. Sus ojos se abrieron de par en par ante el contenido. Carpetas y más carpetas, todas etiquetadas con nombres de mujeres y fechas. Programa de apoyo a madres solteras, rezaba el encabezado de un documento. Y allí, entre la lista de coordinadoras, estaba el nombre que hizo que el corazón de Javier diera un vuelco. Elena Morales. Las manos de Javier temblaban mientras hojeaba los archivos, asimilando información que pintaba un cuadro de su madre que nunca había conocido. Elena no era solo una voluntaria, era la fuerza impulsora detrás de un programa que ofrecía refugio, asesoramiento y apoyo a mujeres en situaciones desesperadas. Entre los papeles, una fotografía se deslizó al suelo. Javier la recogió, conteniendo la respiración. Allí estaba su madre, más joven de lo que recordaba, rodeada por un grupo de mujeres y niños. Su sonrisa era radiante, llena de un sentido de propósito y alegría que rara vez veía en casa. Y allí, en el centro, 3 bebés idénticos en brazos de una joven que parecía agotada pero feliz. Lucía, murmuró Javier, reconociendo el nombre escrito en el reverso de la foto. Volvió su atención a los archivos, buscando frenéticamente más información sobre esta mujer y sus trillizas. Finalmente, encontró una carpeta con su nombre. Las páginas contaban una historia de lucha y esperanza. Lucía, una joven de 19 años que había llegado al centro sin nada más que la ropa que llevaba puesta y un futuro incierto. Elena la había tomado bajo su ala, guiándola a través de un embarazo difícil y el sorprendente nacimiento de trillizas idénticas. Javier leyó con avidez, absorbiendo cada detalle. Las notas de su madre eran una mezcla de informes profesionales y observaciones personales profundamente emotivas. Estaba claro que Elena se había encariñado profundamente con Lucía y sus hijas. Un pasaje en particular hizo que Javier se detuviera, su corazón latiendo con fuerza. Lucía teme por el futuro de las niñas. Me hizo prometer que si algo le pasaba, yo cuidaría de las niñas. Es un compromiso abrumador, pero ¿cómo puedo negarme? Estas pequeñas se han convertido en una parte de mí, al igual que... La frase terminaba abruptamente, como si Elena hubiera sido interrumpida o hubiera dudado en terminar su pensamiento. Javier frunció el ceño, sintiendo que estaba al borde de una revelación crucial. De repente, un sonido lo hizo girar. Por un momento, podría haber jurado que vio una sombra moverse por el pasillo. «¿Hola?», llamó, su voz resonando contra las paredes vacías. No hubo respuesta, pero la sensación de ser observado no lo abandonó. Con los nervios de punta, Javier reunió rápidamente los documentos más importantes, incluyendo la foto y el archivo de Lucía. Necesitaba irse y procesar todo lo que había descubierto. Al salir, sus ojos captaron un último detalle: un calendario polvoriento en la pared, atascado en marzo de hacía 20 años. Una fecha estaba marcada en rojo, con una sola palabra: promesa. Javier salió a la luz del día, parpadeando como si emergiera de un sueño.
Las revelaciones se arremolinaban en su mente. Su madre, una heroína anónima para tantas mujeres. Lucía y sus trillizas, vinculadas a él por una promesa hecha 2 décadas atrás. El misterio que parecía profundizarse con cada nuevo descubrimiento. Mientras caminaba por la calle, Javier no pudo evitar mirar por encima del hombro. La sensación de ser observado persistía, alimentando una creciente ansiedad. ¿Quién más estaba interesado en esta historia? ¿Y por qué? Las piezas del rompecabezas estaban encajando, pero la imagen que formaban era más compleja e inquietante de lo que Javier jamás imaginó. Su madre se había llevado muchos secretos a la tumba, pero ahora, uno por uno, estaban resurgiendo. Javier apretó los documentos contra su pecho, decidido a desentrañar el resto del misterio. Se lo debía a su madre, a Lucía y a esas 3 niñas asustadas que había conocido en el mercado. Algo le decía que el tiempo se estaba acabando, que había más en juego que simplemente resolver un acertijo del pasado. Mimetizándose con la multitud en la concurrida calle, Javier hizo una promesa silenciosa. Encontraría la verdad, sin importar el costo. Y de alguna manera encontraría a esas trillizas y cumpliría la promesa que su madre había hecho tantos años antes. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre las calles. Javier aceleró el paso, sintiendo el peso de los secretos que ahora llevaba. En algún lugar de la ciudad, 3 niñas idénticas luchaban por sobrevivir, sin saber que eran el centro de una historia que comenzó mucho antes de su nacimiento. La noche cayó sobre Barcelona, trayendo consigo la promesa de más misterios y peligros. Javier sabía que cada paso que daba lo adentraba más en un laberinto de secretos familiares y votos olvidados, pero no daría marcha atrás. No ahora, cuando finalmente comenzaba a comprender el verdadero legado de su madre y su propio papel en esta historia aún en desarrollo. Con una última mirada hacia atrás, Javier desapareció entre la multitud, llevando consigo las llaves de un pasado largamente enterrado y un futuro incierto. Su búsqueda de la verdad y de las misteriosas trillizas apenas había comenzado, y Javier estaba decidido a llevarla hasta el final, sin importar a dónde lo llevara. El apartamento de Javier, antes un refugio de soledad, ahora parecía vibrar con los secretos recién descubiertos. Extendidos sobre la mesa de la cocina, los documentos del centro comunitario contaban una historia que Javier apenas podía creer. Con dedos temblorosos, examinó las páginas amarillentas. El programa de su madre, La Estrella, era más que un simple grupo de apoyo. Era un refugio, un faro de esperanza para mujeres que la sociedad había desechado. Elena no solo ofrecía consejos y recursos, se involucraba profundamente en la vida de estas mujeres, sirviendo como ancla en sus tormentas personales. Un informe en particular capturó su atención, escrito por la propia Elena. Detallaba el caso de Lucía. Lucía llegó a nosotros destrozada, no solo por el abandono, sino por años de abuso. La noticia de su embarazo de trillizas casi la quiebra. Pero hay una fuerza en ella que me inspira. Juntas estamos construyendo un futuro para ella y sus hijas. Estas niñas, aún no nacidas, ya son un milagro. Me recuerdan que la esperanza puede existir incluso en las circunstancias más oscuras. Javier sintió un nudo en la garganta. La compasión y la devoción de su madre saltaban de las páginas, pintando el retrato de una mujer que apenas reconocía. ¿Cómo pudo haber estado tan ciego a esta parte crucial de su vida? Las fotografías acompañaban los informes, mostrando el viaje de Lucía. En una, Elena sostenía la mano de Lucía durante una ecografía, ambas con lágrimas en los ojos. En otra, tomada en el hospital, Elena acunaba a una de las recién nacidas, su rostro radiante de alegría. La última foto hizo que Javier se detuviera, su corazón latiendo con fuerza. En ella, Elena estaba sentada en un sofá, las 3 niñas, ahora de unos 2 años, acurrucadas a su alrededor mientras les leía un cuento. El amor en sus ojos era palpable, recordándole a Javier cómo lo había mirado a él cuando era un niño. De repente, un recuerdo largamente enterrado afloró,
tan vívido que Javier casi pudo oler el café de medianoche que su madre siempre bebía. Tenía 40 años, visitando a Elena en un raro momento de conexión. Era tarde y estaba a punto de despedirse cuando sonó el teléfono. Elena respondió, su rostro palideciendo al instante. «Lucía, ¿qué ha pasado?» «Cálmate, querida». La voz de Elena temblaba. «No, no hagas ninguna locura. Voy para allá ahora mismo». Cuando colgó, Elena estaba llorando. Confundido y preocupado, Javier preguntó qué pasaba, pero su madre solo negó con la cabeza, murmurando algo sobre una vieja amiga en problemas. Salió corriendo, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. Ahora, sentado en su apartamento años después, las piezas comenzaron a encajar. Esa noche no había sido un incidente aislado, sino parte de un compromiso de por vida que Elena había mantenido en secreto. Una pesada ola de culpa y arrepentimiento cayó sobre Javier. ¿Cuántas veces había ignorado las señales, demasiado ocupado con su propia vida para notar el mundo que su madre había construido a su alrededor? Las noches que llegaba a casa exhausta, las llamadas telefónicas susurradas, los viajes repentinos, todo tenía sentido ahora. «Mamá», susurró Javier en el apartamento vacío, «¿por qué nunca me lo dijiste?» Pero sabía la respuesta. Elena siempre lo había protegido, quizás en exceso, y él, en su egoísta juventud, nunca había preguntado, nunca había intentado ver más allá de la superficie. Un golpe repentino en la puerta sacó a Javier de sus reflexiones. Cauteloso después de los acontecimientos recientes, se acercó lentamente. A través de la mirilla vio a un hombre de mediana edad, con atuendo formal, sosteniendo un maletín. «Señor Morales», llamó el hombre, con calma pero con urgencia. «Mi nombre es Diego García. Soy abogado y conocía a Lucía. Necesitamos hablar». El corazón de Javier dio un vuelco. Lucía, el nombre que ataba todo el misterio. Con vacilación abrió la puerta. Diego entró, sus ojos recorriendo rápidamente el apartamento y los documentos esparcidos sobre la mesa. Su mirada se detuvo en la foto de Elena con las trillizas. «Veo que ya ha comenzado a escarbar en el pasado», señaló Diego, con un toque de tristeza en su voz. «Señor Morales, hay mucho que necesita saber, sobre su madre, sobre Lucía y sobre las niñas que encontró en el mercado». Javier sintió que su mundo giraba a su alrededor. Aquí estaba alguien que finalmente podría llenar los espacios en blanco, alguien que conocía toda la historia. «¿Cómo? ¿Cómo me encontró?», preguntó Javier con la voz rasposa. Diego sonrió con tristeza. Elena dejó instrucciones muy claras. Si algo le pasaba a Lucía, debía encontrarlo. Parece que el destino decidió que el momento era ahora. Javier señaló el gastado sofá, invitando a Diego a sentarse. Mientras el abogado se acomodaba, Javier sintió que estaba al borde de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. «Señor Morales», comenzó Diego, su voz grave, «lo que estoy a punto de contarle es una historia de amor, sacrificio y promesas que abarca generaciones. Su madre y Lucía forjaron lazos que van más allá de la sangre, y ahora depende de usted honrar esos lazos y proteger el legado que dejaron». Javier se inclinó hacia adelante, con el corazón palpitante. Las respuestas que buscaba estaban aquí, a punto de ser desveladas. Sin embargo, algo le decía que con esas respuestas surgiría una responsabilidad mucho mayor. Mientras Diego abría su maletín, preparándose para revelar secretos largamente guardados, Javier sintió el peso de su pasado y su futuro convergiendo en ese momento. Los hilos invisibles que su madre había tejido a lo largo de los años ahora lo enredaban, llamándolo a una misión que apenas entendía. La noche caía afuera, pero en el apartamento de Javier una luz estaba a punto de brillar sobre verdades que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. El viaje que comenzó con un encuentro casual en el mercado estaba a punto de llevarlo a profundidades que nunca imaginó que existieran en su vida aparentemente ordinaria. El silencio que siguió a las primeras palabras de Diego flotó pesadamente en el pequeño apartamento. Javier sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, dejándolo suspendido sobre un abismo de revelaciones.
Lucía falleció hace 3 semanas, dijo Diego, su voz serena pero cargada de pesar. Fue repentino. Un accidente de coche. Al menos nos dicen que no sufrió. Javier cerró los ojos por un momento, absorbiendo el impacto de la noticia. Una mujer que nunca había conocido, pero que estaba intrincadamente ligada a su vida, se había ido. ¿Y las niñas?, preguntó, temiendo la respuesta. Diego suspiró. Desaparecieron justo después del funeral. Al principio pensamos que algún pariente se las había llevado, pero hizo una pausa, pasándose una mano por su rostro cansado. Ahora sabemos que se escaparon. Están ahí fuera, solas, Javier. 3 niñas de 5 años, asustadas y vulnerables. La imagen de las 3 niñas acurrucadas bajo la lluvia en el mercado volvió a la mente de Javier con una claridad dolorosa. Su corazón se encogió al pensar en su miedo y confusión. Las autoridades están buscando, continuó Diego, pero hay complicaciones. Lucía tenía enemigos, gente de su pasado a la que temía. Tenemos razones para creer que las niñas podrían estar en un peligro real. Javier se levantó bruscamente, incapaz de contener su agitación. «Las vi», dijo, con la voz temblorosa. «En el mercado, hace unos días. Estaban solas, mojadas, con frío. Yo intenté ayudarlas, pero huyeron». Diego se enderezó, sus ojos abriéndose de par en par. «¿Las vio? ¿Está seguro?» Javier asintió, describiendo el breve encuentro, cómo una de las niñas había susurrado el nombre de su madre. Con cada palabra, el rostro de Diego palidecía. «Esto lo cambia todo», murmuró el abogado, más para sí mismo que para Javier. «Entonces, todavía están cerca, todavía en la ciudad. Pero, ¿por qué volverían al mercado? ¿Es demasiado arriesgado?» «¿Qué está pasando, Diego?», exigió Javier, su paciencia menguando. «¿Por qué tanto secretismo?» «Porque mi madre nunca me habló de Lucía o de las niñas». Diego miró a Javier con una mezcla de compasión y resignación. Su madre, Javier. Elena era una mujer extraordinaria. Salvó a Lucía. Y cuando nacieron las trillizas, bueno, Elena las amaba como si fueran sus propias nietas. Hizo una pausa, eligiendo sus siguientes palabras con cuidado. Lucía tenía un pasado complicado: abuso, violencia doméstica. Huyó de una situación peligrosa cuando descubrió que estaba embarazada. Elena no solo la ayudó a esconderse, sino que le dio a ella y a las niñas una nueva oportunidad en la vida. Javier sintió una mezcla de orgullo y pena. Su madre, una heroína silenciosa que nunca había conocido de verdad. Había una promesa, continuó Diego en voz baja. Lucía le hizo jurar a Elena que si algo le pasaba, Elena cuidaría de las niñas. Las mantendría a salvo y juntas. El peso de esta revelación cayó sobre Javier como una avalancha. De repente, el comportamiento a veces distante de su madre, las noches que llegaba tarde y exhausta a casa. Todo tenía un terrible sentido. «Pero mi madre, ella murió antes que Lucía», dijo Javier, con la voz entrecortada. Diego asintió con tristeza. «Sí, y eso lo complicó todo. Elena me dejó instrucciones, un plan de contingencia. Si algo le pasaba a Lucía, debía encontrarlo a usted, contarle todo. Elena creía que honrarías su promesa, que cuidarías de las niñas como ella lo habría hecho». Javier sintió el peso del mundo sobre sus hombros, la fe de su madre en él, la responsabilidad por 3 vidas inocentes, el peligro que las rodeaba. Todo lo golpeó a la vez. «¿Por qué nunca me lo dijo?», preguntó Javier, con la voz apenas un susurro. «¿Por qué cargar con ese peso sola?» «Quería protegerlo, Javier», respondió Diego amablemente. «Y quizás también a Lucía y a las niñas. Cuantas menos personas lo supieran, más seguras estarían todas». Elena cargaba el peso del mundo sobre sus hombros, siempre anteponiendo a los demás. Javier caminó hacia la ventana, mirando la noche de la ciudad sin verla realmente. Su mente era un torbellino de reinterpretaciones y posibilidades aterradoras. «¿Qué pasa ahora?», preguntó finalmente, volviéndose hacia Diego. El abogado se puso de pie, su rostro serio. «Ahora, Javier, tenemos que encontrar a esas niñas antes de que sea demasiado tarde.
Son el legado de Lucía, el último deseo de su madre, y lo que es más importante, son 3 niñas inocentes que necesitan ayuda desesperadamente. Javier sintió una feroz determinación crecer en su interior, reemplazando la confusión y el shock. «Las encontraré», dijo con voz firme. «Cueste lo que cueste, honraré la promesa de mi madre». Diego esbozó una pequeña sonrisa, un destello de esperanza en sus ojos cansados. «Elena tenía razón sobre usted, Javier. Siempre dijo que cuando llegara el momento, haría lo correcto». Mientras Diego se preparaba para irse, dándole a Javier cada detalle y contacto que pudiera necesitar, una nueva realidad se solidificó a su alrededor. La búsqueda, que había comenzado como una curiosidad personal, ahora se convertía en una cuestión de vida o muerte. Javier acompañó a Diego a la puerta, su mente ya corriendo con planes y estrategias. Antes de irse, el abogado se giró una última vez. «Javier», dijo con voz grave, «hay más en juego aquí de lo que puede imaginar. Esas niñas son especiales, y hay gente que haría cualquier cosa por ponerles las manos encima. Sea cauteloso y recuerde, no todo el que ofrece ayuda es digno de confianza». Con esas enigmáticas palabras, Diego se marchó, dejando a Javier solo con el peso de las revelaciones y la urgencia de una misión que no podía fallar. Javier cerró la puerta y se apoyó en ella, cerrando los ojos por un momento. El apartamento, antes un remanso de soledad, ahora parecía pulsar con las historias no contadas de su madre, las vidas entrelazadas de Lucía y sus hijas, y el destino incierto que les esperaba. Abriendo los ojos, Javier caminó resueltamente hacia la mesa, extendiendo los documentos y las fotos. Su mirada se posó en la imagen de su madre con las trillizas, sus rostros brillando de felicidad. «Lo prometo, mamá», susurró Javier a la foto. «Las encontraré, las protegeré, pase lo que pase». La noche avanzaba, pero para Javier un nuevo viaje apenas comenzaba. Un viaje de redención, descubrimiento y, sobre todo, de cumplir una promesa que trascendía generaciones. Las calles de la ciudad guardaban su secreto, y en algún lugar 3 niñas esperaban a un Salvador que no sabían que tenían. Con una última mirada a la foto de su madre, Javier comenzó a planificar. El tiempo era esencial y no podía fallar. El legado de Elena, el futuro de las trillizas y su propia oportunidad de redención dependían de su éxito. Y Javier estaba decidido a no decepcionar a ninguno de ellos. El alba apenas había despuntado cuando Javier llegó a la floristería de Carmen. El mercado apenas despertaba, los vendedores montando sus puestos bajo un cielo gris que amenazaba con más lluvia. Carmen ya estaba allí, arreglando un ramo de margaritas, su rostro iluminándose al ver a Javier. «Te ves diferente», observó, notando la determinación en sus ojos. Javier asintió, inhalando profundamente. «Carmen, necesito tu ayuda. Es sobre las trillizas». En los minutos siguientes, Javier compartió todo lo que había aprendido, desde los documentos del centro comunitario hasta la visita de Diego. Carmen escuchó atentamente, sus ojos abriéndose de par en par con cada revelación. «Dios mío, Javier», susurró cuando terminó. «Esas pobres niñas. Y por supuesto que te ayudaré. ¿Qué podemos hacer?». El alivio inundó a Javier. Tener a Carmen a su lado hacía que la carga se sintiera un poco más ligera. «Tenemos que encontrarlas antes de que sea demasiado tarde. Tú conoces el mercado y estas calles mejor que yo. Quizás alguien ha visto algo». Carmen asintió con firmeza. «Déjamelo a mí. Conozco a cada vendedor y a cada persona sin hogar de este barrio. Si las niñas han estado por aquí, alguien tiene que haberlas notado». Los dos se separaron, Javier peinando las calles cercanas mientras Carmen interrogaba discretamente a la gente en el mercado. Las horas pasaron lentamente, cada minuto aumentando la ansiedad de Javier. ¿Y si era demasiado tarde? Era media tarde cuando apareció la primera pista. Un vendedor de frutas le contó a Carmen sobre 3 niñas idénticas que habían aparecido la noche anterior, recogiendo fruta caída junto a su puesto. «Pobrecitas», dijo el hombre, negando con la cabeza. «Parecían hambrientas».
Les dejé unas manzanas donde pudieran alcanzarlas fácilmente. Alentados por la noticia, Javier y Carmen intensificaron su búsqueda. Más informes comenzaron a surgir. Un panadero que dejaba pan sin vender en un callejón particular. Una anciana que había visto a las niñas durmiendo en un patio de recreo abandonado. Están sobreviviendo gracias a la amabilidad de los extraños, señaló Carmen, su voz una mezcla de admiración y preocupación. Javier asintió, sintiendo alivio y urgencia a la vez. Las niñas estaban vivas, pero ¿cuánto tiempo podrían sobrevivir en las calles? Siguiendo las pistas, se encontraron aventurándose en una parte más pobre de la ciudad. Edificios decrépitos se alzaban a su alrededor, ropa colgando de tendederos improvisados entre las ventanas. Niños descalzos jugaban en aceras agrietadas, mirando con curiosidad a los recién llegados. Fue allí, en la esquina de una calle estrecha, donde conocieron a Isabel Isa Rodríguez. De mediana edad, con el pelo veteado de gris y unos ojos amables pero cansados, estaba repartiendo sopa caliente a un grupo de personas sin hogar cuando Javier y Carmen se acercaron. «Disculpe», comenzó Javier. «Estamos buscando a 3 niñas pequeñas». Antes de que pudiera terminar, los ojos de Isa se abrieron de par en par en reconocimiento. «Tú eres el hijo de Elena, ¿verdad?», preguntó, su voz temblorosa. «Dios mío, tienes sus ojos». Javier se quedó momentáneamente sin palabras, desconcertado. «¿Usted conocía a mi madre?». Isa asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Trabajamos juntas en el programa de apoyo durante años. Elena era... bueno, era especial. Vengan, hablemos en un lugar más privado». Los condujo a un pequeño apartamento en la planta baja cercano. El espacio era reducido pero acogedor, lleno de fotos y recuerdos. Isa les hizo un gesto para que se sentaran en un sofá desgastado. «Así que finalmente te has enterado de lo de Lucía y las niñas», afirmó Isa, no como una pregunta, sino como una constatación. Javier asintió, inclinándose hacia adelante. «Isa, por favor, necesitamos encontrarlas. Están en peligro». Isa respiró hondo, sus ojos vagando hacia recuerdos lejanos. «Elena y yo vimos a muchas mujeres pasar por nuestro programa a lo largo de los años. Pero Lucía era diferente. Llegó tan rota, tan asustada. Elena la tomó bajo su ala de inmediato. Carmen colocó una mano reconfortante en el brazo de Javier, sintiendo su tensión. Cuando nacieron las trillizas, continuó Isa, fue como si una luz se encendiera en Lucía. Pero el miedo nunca la abandonó del todo. Vivía con un pavor constante de que alguien de su pasado las encontrara o de que las autoridades se llevaran a las niñas. «¿Qué pasado?», preguntó Javier, con la voz tensa. Isa negó con la cabeza con tristeza. Lucía nunca entró en detalles, pero sabíamos que había escapado de una situación de abuso. Había un hombre, alguien poderoso y peligroso. Lucía dijo que haría cualquier cosa por tener a las niñas bajo su control. Javier sintió un escalofrío recorrerlo. Las palabras de Diego resonaron en su mente. «Hay más en juego aquí de lo que puede imaginar». «Elena prometió protegerlas», dijo Isa suavemente. Amaba a esas niñas como a sus propias nietas. Pasó noches en vela planificando, preparándose para cada posible escenario. «Y ahora», murmuró Javier, «me toca a mí cumplir esa promesa». Isa lo miró a los ojos con una intensidad repentina. «Javier, necesitas entender esto. Esas niñas, hay algo especial en ellas, algo más allá de lo ordinario. Por eso están en tanto peligro». Javier y Carmen intercambiaron miradas confusas. «¿Qué quieres decir?», preguntó Carmen. Isa vaciló, como si sopesara sus siguientes palabras con cuidado. «Hubo incidentes, cosas que no podíamos explicar. Las niñas parecían saber cosas que no deberían, ver cosas que no estaban allí. Lucía creía que por eso su padre las quería tanto». Un pesado silencio llenó el pequeño apartamento. Javier sintió como si estuviera al borde de un profundo abismo, a punto de sumergirse en aguas mucho más turbulentas de lo que había imaginado. «Isa», dijo finalmente, su voz firme a pesar de la tormenta en su mente,
¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar ahora? La mujer mayor vaciló antes de responder. Hay un lugar, un viejo patio de recreo abandonado donde Lucía solía llevar a las niñas. Era su lugar seguro. Si están asustadas y solas, podrían haber ido allí. Javier se puso de pie, una luz decidida en sus ojos. ¿Puedes mostrarnos dónde está? Isa asintió, cogiendo su abrigo. Mientras los tres salían del apartamento, la lluvia comenzó de nuevo, una llovizna fina y persistente. «Javier», dijo Isa en voz baja mientras caminaban, «cuando las encuentres, prepárate. Puede que no sean lo que esperas». Con esas enigmáticas palabras resonando en sus oídos, Javier, Carmen e Isa se aventuraron más adentro del laberinto de calles estrechas y secretos enterrados. En algún lugar, más adelante, 3 niñas los esperaban, llevando un misterio que amenazaba con cambiar todo lo que Javier creía saber sobre la familia, el destino y la propia fábrica de la realidad. La lluvia caía suavemente mientras Javier, Carmen e Isa caminaban por las estrechas calles del barrio. Sus pasos resonaban con el suave tamborileo de las gotas de lluvia contra los tejados de hojalata y los canalones oxidados. Javier sintió el peso de cada paso, de cada elección que lo había llevado a este momento. Su mente divagó, sumergiéndose en recuerdos largamente enterrados. Elena, joven y radiante, sosteniendo al bebé Javier en sus brazos. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos delataban un profundo agotamiento. Sola, se enfrentaba al mundo con una determinación feroz. «Solo tú y yo contra el mundo, mi pequeño», susurraba, besando la frente de su hijo. Los años pasaron en un torbellino de imágenes. Elena corriendo de un trabajo a otro, tratando de llegar a fin de mes. Noches en las que llegaba a casa exhausta, pero aún encontraba la energía para leerle a Javier un cuento antes de dormir. Momentos de risas y amor intercalados con luchas silenciosas. Javier se recordó a sí mismo a los 12 años, observando a su madre a través de una rendija en la puerta. Elena estaba al teléfono, su voz un susurro urgente. «Lucía, respira hondo. Estás a salvo ahora. Te prometo que te ayudaré a ti y al bebé. Espera». «¿Bebés? Dios mío, trillizas». El joven Javier frunció el ceño, confundido, pero pronto olvidó la misteriosa conversación, absorto en sus propios problemas de adolescente. Sus recuerdos avanzaron rápidamente. Elena, ahora con mechones plateados en el pelo, sentada en la mesa de la cocina a altas horas de la noche, rodeada de montones de papeles, formularios de adopción, informes médicos, documentos legales. Su rostro surcado por la preocupación, pero iluminado por una chispa de propósito. Javier, ya un joven adulto, pasaba a su lado sin darse cuenta, demasiado atrapado en su propia vida para ver las batallas silenciosas que libraba su madre. «Javier», llamaba Elena suavemente, «¿tienes un minuto?» «Lo siento, mamá, llego tarde para ver a mis amigos», respondía él, ya a medio camino de la puerta. El peso de estos recuerdos, de la indiferencia que había mostrado, se estrelló contra Javier como una avalancha. Se detuvo bruscamente, haciendo que Carmen e Isa lo miraran con preocupación. «Javier», Carmen le tocó suavemente el brazo. «¿Estás bien?» Él negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. «Fui tan ciego, Carmen, tan egoísta. Mi madre cargó con el peso del mundo sobre sus hombros y yo ni siquiera me di cuenta». Carmen lo abrazó, su contacto reconfortante contra la fría lluvia. «No lo sabías, Javier. No te culpes». Isa observaba con ojos compasivos y sabios. «Elena siempre quiso protegerte, Javier. No quería que cargaras con sus fardos». Javier se enderezó, secándose los ojos. «Pero ahora es mi turno de llevar su legado, de marcar la diferencia que ella siempre quiso marcar». Carmen le dedicó una sonrisa amable, su mirada reflejando una profunda comprensión. «Sabes, Javier, todos tenemos arrepentimientos, momentos en los que desearíamos haber elegido de otra manera. Pero lo que importa es lo que hacemos a partir de ahora». Hizo una pausa, como si decidiera si continuar. «Yo también tuve mi momento de redención. Hace años, perdí a mi hermana pequeña por las drogas.
Estaba tan ocupada con mi carrera que no vi las señales, ignoré sus silenciosos gritos de ayuda. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Javier la miró, sorprendido por la revelación. Carmen continuó, su voz suave pero firme. Por eso abrí la floristería, ¿sabes? Para crear un espacio de belleza y paz, para estar presente para los que me rodean. Cada flor que vendo, cada sonrisa que provoco, es una forma de honrar su memoria, de marcar la diferencia que no pude antes. Las palabras de Carmen resonaron profundamente en Javier. Se dio cuenta de que no estaba solo en su viaje de redención, que todos llevaban sus propias cargas, buscando formas de equilibrarlas. Isa, que se había alejado para atender una llamada, regresó con urgencia en sus pasos. «Javier, Carmen, tenemos que irnos ahora». Recibí un soplo anónimo. Vieron a las niñas cerca del viejo patio de recreo en la calle del Sauce. El corazón de Javier dio un vuelco. Estaban tan cerca. «Vamos», dijo, con una nueva determinación en su voz. Mientras corrían por las calles empapadas de lluvia, Javier sintió el peso de todas las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Las suyas, las de su madre, las de Lucía. Cada decisión, cada momento de ceguera o claridad, había tejido el complejo tapiz que los guiaba hacia 3 pequeñas vidas al borde del abismo. El patio de recreo apareció a la vista, una visión fantasmal en la lluvia neblinosa. Columpios oxidados crujían suavemente con el viento y un tobogán descolorido se erigía como un monumento a tiempos más felices. Javier e Isa se detuvieron en la entrada, sus corazones latiendo al unísono. El silencio era opresivo, roto solo por el suave golpeteo de la lluvia. «Están aquí», susurró Isa, sus ojos escudriñando el patio de recreo. «Puedo sentirlo». Javier dio un paso adelante, su voz temblorosa pero decidida. «Niñas, ¿estáis ahí? Hemos venido a ayudar. Soy el hijo de Elena». Por un momento no pasó nada. Luego, un movimiento sutil detrás del viejo carrusel captó su atención. 3 pares de ojos verdes, idénticos y temerosos, los observaban desde la oscuridad. Javier sintió el peso de generaciones de promesas y secretos converger en ese momento. Mientras se acercaba lentamente a las trillizas, supo que estaba cruzando una línea de no retorno. El legado de su madre, el futuro de estas niñas y su propio camino hacia la redención, todo pendía de este precario instante. La lluvia seguía cayendo suavemente, lavando el pasado y preparando el terreno para un futuro incierto y lleno de posibilidades. Javier extendió la mano, un gesto de paz y protección, listo para abrazar el destino que su madre, sin saberlo, le había preparado. El aire en el parque abandonado se sentía cargado de electricidad, una mezcla palpable de esperanza y miedo. Bajo la suave lluvia, Javier dio otro paso vacilante hacia el viejo carrusel, donde 3 pares de ojos verdes los contemplaban con una mezcla de curiosidad y pavor. «Está todo bien», dijo Javier en voz baja, su voz apenas más que un susurro. «No os haremos daño. Hemos venido a ayudar». Un movimiento repentino hizo que Javier se congelara. 2 de las niñas, como animales asustados, emergieron de detrás del carrusel, dispuestas a correr. Su pelo rubio estaba enmarañado y sucio, sus ropas gastadas y empapadas. El corazón de Javier se encogió al verlas. «¡Esperad!», gritó Carmen, su voz suave pero urgente. «Por favor, no corráis. ¿Tenéis hambre? Tenemos comida». Las niñas vacilaron, sus pequeños cuerpos temblando no solo por el frío, sino por el agotamiento y el miedo. Javier aprovechó el momento para sacar lentamente de su bolsillo la foto que había encontrado entre las pertenencias de su madre. «Mirad», dijo, extendiendo la foto. «¿Reconocéis a esta señora?». Los ojos de las niñas se abrieron de par en par al ver la foto. Mostraba a Elena sonriendo mientras sostenía a 3 bebés, estas mismas trillizas, años antes. «Abuela Elena», susurró una de las niñas, tan bajo que Javier apenas la oyó. «Sí», confirmó Javier, sintiendo una oleada de emoción al oír llamar abuela a su madre. «Era mi madre. Yo soy Javier, y vosotras debéis ser Sofía e Isabela, ¿verdad?».
Las niñas intercambiaron miradas, una comunicación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, la ligeramente más alta dio un pequeño paso adelante. «Soy Isabela», dijo, con la voz temblorosa pero valiente. «Esta es Sofía». ¿Cómo nos conoces?» Javier se arrodilló, manteniéndose a la altura de los ojos de las niñas. «Mi madre, Elena, me habló de vosotras. Os quería mucho a las tres». «¿Tres?», murmuró Sofía, lágrimas formándose en sus grandes ojos. «Valentina. Está enferma. La escondimos». El corazón de Javier dio un vuelco. «¿Dónde está Valentina? Podemos ayudarla». Isabela negó vigorosamente con la cabeza. «No, nos separaréis. Por eso huimos. Mamá dijo que si algo le pasaba, vendrían hombres malos a por nosotras». Carmen se acercó lentamente, la compasión grabada en su rostro. «Nadie os va a separar, cariño. Lo prometo. Estamos aquí para manteneros juntas y a salvo». Las niñas parecieron considerar esto, sus pequeños rostros grabados con duda y esperanza. «¿Por qué huisteis?», preguntó Javier suavemente, aunque ya sospechaba la respuesta. Sofía sollozó, las lágrimas rodando ahora libremente por sus sucias mejillas. Mamá se ha ido. Hubo un accidente. Luego vinieron extraños, hablando de casas de acogida y separación. No podíamos soportar estar separadas». Isabela abrazó a su hermana, sus propios ojos rebosantes de lágrimas que luchaba por contener. «Mamá siempre dijo que teníamos que permanecer juntas, pasara lo que pasara, que éramos especiales y que gente mala podría querer hacernos daño». Javier sintió un nudo apretarse en su pecho. El miedo de las niñas era palpable, derivado de toda una vida de secretos y vagas amenazas que apenas entendían. «Sois muy valientes», dijo Carmen, su voz llena de admiración. «Os habéis cuidado la una a la otra todo este tiempo. Pero ahora, dejadnos ayudar, especialmente a Valentina. Si está enferma, necesita un médico». Las niñas compartieron otra mirada silenciosa. Finalmente, Isabela asintió levemente. «Está en el sótano de la antigua biblioteca del Raval», reveló. «Prometimos volver con comida y medicinas, pero...». En ese momento, un trueno lejano retumbó en el cielo, haciendo que las niñas se encogieran de miedo. La lluvia comenzó a caer con más fuerza y el viento se levantó, aullando a través de los oxidados juegos del parque. «Se acerca una tormenta», advirtió Isa, mirando con ansiedad el cielo oscurecido. «Tenemos que sacar a estas niñas de aquí y encontrar a Valentina rápido». Javier se acercó a Isabela y Sofía. «¿Confiáis en nosotras lo suficiente como para llevarnos con vuestra hermana? Prometo, en memoria de mi madre, que os mantendré a las tres juntas y a salvo». Las niñas dudaron durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente, Isabela colocó su pequeña mano en la de Javier. Sofía cogió la mano de Carmen. «Tenemos que darnos prisa», dijo Isabela, su voz de repente más fuerte y decidida de lo que Javier esperaría de una niña de 5 años. «Valentina, ella ve cosas malas. La tormenta la asusta más que a nosotras». Javier y Carmen intercambiaron miradas curiosas. Las palabras de Isa resonaron en la mente de Javier. «Prepárate. Puede que no sean lo que esperas». Dejando el parque rápidamente, el grupo se enfrentó a la tormenta que se intensificaba. Javier sintió el peso de la responsabilidad que había asumido, pero también una feroz determinación. Estas niñas eran ahora su familia, el legado de su madre, y haría cualquier cosa para protegerlas. La antigua biblioteca se cernía más adelante, una silueta oscura contra el cielo tormentoso. En algún lugar de sus profundidades, una niña asustada y enferma esperaba ayuda. Javier apretó suavemente las manos de las niñas, sintiendo por primera vez en su vida que estaba exactamente donde tenía que estar. La lluvia caía ahora en sábanas, lavando las calles y barriendo los últimos restos del pasado. Ante ellos se extendía un futuro incierto, lleno de posibilidades. Javier sabía que, encontraran lo que encontraran en la biblioteca, sus vidas nunca volverían a ser las mismas.
La lluvia golpeaba en densas cortinas, convirtiendo las calles en arroyos turbulentos, mientras Javier, Carmen, Isa y las dos trillizas corrían hacia la antigua biblioteca del Raval. Los truenos rugían sobre sus cabezas, resonando entre los edificios abandonados, como el gruñido de una bestia antigua y furiosa. Isabela y Sofía, empapadas y temblando, lideraban al grupo con una sorprendente resolución para ser tan pequeñas. Sus ojos verdes brillaban en la creciente oscuridad, reflejando los esporádicos destellos de los relámpagos en el cielo. ¡Allí!, gritó Isabela, señalando una estructura ruinosa y amenazante. Al acercarse a la biblioteca, los recuerdos de los últimos días con su madre abrumaron a las gemelas. Lucía, pálida y agotada, agarrando con fuerza a sus 3 hijas. Sus ojos, siempre vigilantes, escudriñaban cada sombra como si esperara que el peligro se materializara en cualquier momento. «Recordad, mis pequeñas», susurró, su voz temblorosa. «Sois especiales, más de lo que podéis imaginar. Si algo me pasa, debéis permanecer juntas. Protegeos mutuamente. Confiad solo en vosotras mismas». Valentina, siempre la más sensible, miraba a su madre con ojos grandes y temerosos. «Mami, lo he vuelto a ver. El hombre malo viene». Lucía la abrazó con más fuerza, acercando a Valentina. «Shh, mi amor. No puede encontrarnos aquí. Estamos a salvo». Pero el miedo en sus ojos contradecía sus palabras tranquilizadoras. El grupo llegó a la entrada de la biblioteca, sacando a Isabela y Sofía de sus dolorosos recuerdos. La puerta estaba cerrada, pero una ventana rota del sótano ofrecía una vía de entrada. «Por aquí», dijo Sofía, su voz casi perdida en el rugido del viento. Javier se agachó, examinando el hueco. Era estrecho, pero pasable. «Iré yo primero», declaró. «Carmen, ayuda a las niñas. Isa, ¿puedes vigilar?». Sin esperar respuesta, Javier se coló por la ventana rota, cayendo en el oscuro y húmedo sótano. El olor a moho y abandono lo asaltó de inmediato. Encendió la linterna de su teléfono, barriendo la zona. «Valentina», llamó suavemente, «estamos aquí para ayudar. Tus hermanas están con nosotros». Un movimiento repentino en la oscuridad lo hizo girar. Detrás de una pila de libros mohosos, una pequeña figura emergió, acompañada de varias más grandes. «¿Quién eres?», exigió una voz rasposa. Un anciano vestido con capas de ropa andrajosa se interpuso protectoramente delante de Valentina. Antes de que Javier pudiera responder, Isabela y Sofía se metieron dentro, seguidas por Carmen. «¡Valentina!», gritaron las gemelas al unísono, corriendo hacia adelante para abrazar a su hermana. La reunión de las trillizas fue pura emoción. Acurrucadas juntas, las 3 niñas parecían una sola entidad, sus lágrimas mezclándose con el agua de lluvia que aún goteaba de su pelo. Javier se dirigió al grupo de personas sin hogar que había cuidado de Valentina. «Gracias», dijo sinceramente. «Le habéis salvado la vida». El anciano asintió solemnemente. La pequeña entró con fiebre alta, desvariando sobre hombres oscuros y tormentas. No podíamos dejarla sola. Carmen se acercó a Valentina, tocando suavemente su frente. «Todavía está ardiendo», dijo preocupada. «Tenemos que llevarla a un hospital». Apenas había pronunciado sus palabras cuando un estruendo ensordecedor sacudió el edificio. Parte del techo se derrumbó, dejando entrar un torrente de agua. «El lugar se está viniendo abajo», gritó Isa desde la ventana. «¡Salid ahora!». El caos estalló. Los indigentes se apresuraron a recoger lo poco que tenían, mientras Javier y Carmen intentaban organizar una salida segura para todos. «La escalera trasera», gritó uno de ellos. «Lleva directamente a la calle». Javier cogió a Valentina en brazos, sintiendo el calor de su fiebre irradiar a través de su pequeño cuerpo. Isabela y Sofía se aferraron a Carmen, sus ojos abiertos de par en par por el terror. Mientras corrían hacia las escaleras, otro estruendo reverberó, haciendo caer vigas y trozos de hormigón a su alrededor. Javier, al ver una pieza especialmente grande a punto de golpear al grupo que iba delante, no lo dudó. Le entregó Valentina a Carmen y empujó a los demás hacia adelante, quedándose atrás. El impacto fue brutal.
Javier sintió un dolor agudo en la pierna cuando el hormigón lo golpeó, derribándolo. ¡Javier!, gritó Carmen horrorizada. A través de la neblina del dolor, Javier vio el rostro de su madre, recordando cómo ella siempre anteponía a los demás, sin importar el costo. —¡Idos! —gritó. —Llevad a las niñas a un lugar seguro. Pero las trillizas tenían otras ideas. Con una fuerza y determinación sorprendentes, corrieron de vuelta, posicionándose alrededor de Javier. —No te dejaremos —declaró Isabela. —Ahora somos una familia —añadió Sofía. Valentina, todavía en brazos de Carmen, extendió una mano temblorosa hacia Javier. En el instante en que sus dedos lo tocaron, Javier sintió una oleada de calor y energía recorrer su cuerpo. El dolor en su pierna remitió y descubrió que podía ponerse de pie. Aturdido y confundido, pero agradecido, Javier se unió al grupo. Juntos, finalmente alcanzaron la salida, saliendo a la calle tormentosa justo cuando la biblioteca se derrumbaba detrás de ellos. La lluvia seguía cayendo sin tregua, pero Javier apenas la notaba. Su mirada estaba fija en las 3 niñas que ahora formaban parte de su vida. Había algo en ellas, algo más allá de lo ordinario, que todavía no entendía del todo. «Tenemos que salir de aquí», instó Isa, alcanzándolos. «Hay un refugio seguro no muy lejos». Caminando por las calles inundadas, Javier reflexionó sobre los acontecimientos de la noche. Había arriesgado su vida por unas niñas que apenas conocía, y ellas, a su vez, lo habían salvado de una manera que no podía explicar. El legado de su madre, la promesa de proteger a estas niñas extraordinarias, pesaba ahora sobre sus hombros. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, Javier se sentía verdaderamente vivo, impulsado por un propósito claro. La tormenta rugía a su alrededor, pero Javier sabía que se habían enfrentado a algo mucho más poderoso y habían salido victoriosos. El verdadero desafío, sospechaba, estaba por llegar. Pero con Isabela, Sofía y Valentina a su lado, y con Carmen e Isa como aliadas, se sentía preparado para enfrentar cualquier cosa que el destino le deparara. Mientras el grupo se dirigía al refugio, la lluvia comenzó a amainar, como si la propia naturaleza reconociera la batalla que habían librado. Un nuevo día estaba a punto de amanecer, trayendo consigo la promesa de esperanza y el desafío de salvaguardar a 3 niñas extraordinarias en un mundo que aún no estaba preparado para ellas. La pequeña casa de Carmen en Gracia, normalmente un lugar de paz, ahora bullía de actividad. La tormenta aún rugía afuera, pero adentro una nueva clase de tempestad, de emociones, revelaciones y decisiones, apenas comenzaba. Javier llevó a Valentina al cuarto de invitados, su pequeño cuerpo febril temblando en sus brazos. Carmen lo siguió de cerca, llevando un barreño de agua fría y toallas. «Aquí», dijo en voz baja, señalando la cama. «Tenemos que bajarle esta fiebre». Mientras Javier depositaba suavemente a Valentina en la cama, Isabela y Sofía se agolparon a su alrededor, sus grandes ojos llenos de preocupación. «¿Estará bien?», preguntó Sofía con la voz temblorosa. Javier se arrodilló a su altura, poniendo una mano reconfortante en cada uno de sus hombros. «Nos encargaremos de ella, lo prometo». Carmen comenzó a aplicar compresas frías en la frente de Valentina, murmurando suaves palabras de consuelo. Javier observaba, impresionado por la amabilidad y eficiencia de Carmen. Había algo en la forma en que cuidaba de las niñas que le oprimía el corazón de una manera a la que no estaba acostumbrado. Las horas pasaron lentamente. La fiebre de Valentina fluctuaba, a veces remitiendo, otras veces subiendo alarmantemente. Javier y Carmen se turnaban, uno quedándose junto a la cama, mientras el otro descansaba o cuidaba de Isabela y Sofía. Durante uno de estos descansos, en mitad de la noche, Javier y Carmen se encontraron solos en la pequeña cocina. El agotamiento era evidente en sus rostros, pero también había un vínculo silencioso entre ellos, forjado por la adversidad compartida. «Eres increíble con ellas», dijo Javier en voz baja, observando a Carmen preparar más té. Ella esbozó una sonrisa cansada, pero sus ojos brillaban. «Son unas niñas extraordinarias. Me recuerdan a mi hermana pequeña cuando era joven».
Javier se acercó, colocando una mano suave en la espalda de Carmen. «Siento mucho tu pérdida. Tu hermana estaría orgullosa de ti ahora». Carmen se giró para mirarlo, sus ojos encontrándose por un momento. El mundo pareció desvanecerse. Lenta, casi vacilante, ella se inclinó hacia adelante, sus labios rozando los de él en un beso suave. El beso fue breve, pero lleno de promesas y comprensión compartida. Cuando se separaron, ambos sonrieron, un poco avergonzados, pero sintiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Un grito desde el cuarto de invitados rompió el momento. Javier y Carmen corrieron de vuelta para encontrar a Valentina sentada, sus ojos abiertos de par en par por el miedo. Isabela y Sofía se aferraban a sus manos. «Viene», susurró Valentina, con la voz ronca. «El hombre de las sombras. Sabe que estamos aquí». Javier se arrodilló junto a la cama, tomando la mano libre de Valentina. «Nadie te hará daño, Valentina. Estás a salvo aquí». Isabela miró a Javier, sus ojos reflejando una sabiduría más allá de sus años. «No lo entiendes. No es un hombre ordinario. Él es como nosotras, pero usa sus dones para cosas malas». Sofía asintió, añadiendo: «Mamá siempre dijo que teníamos que escondernos de él, que quería usarnos». Javier intercambió una mirada preocupada con Carmen. La advertencia de Isa resonó en su mente. Hay algo especial en ellas. «Niñas», dijo Carmen suavemente, sentándose en el borde de la cama, «¿podéis contarnos más sobre vuestra mamá? ¿Sobre lo que temía?» Las trillizas se miraron, pareciendo tener una conversación silenciosa. Finalmente, Valentina habló, su voz más fuerte ahora que la fiebre remitía. «Mamá dijo que éramos especiales, que podíamos hacer cosas que otras personas no podían, pero era un secreto, porque gente mala podría querer usarnos». Isabela continuó: «A veces sabemos cosas que van a pasar antes de que sucedan. Valentina ve cosas en sueños. Yo puedo sentir lo que sienten otras personas». «¿Y yo?», dijo Sofía tímidamente. «A veces puedo mover cosas sin tocarlas, pero solo cuando estoy muy, muy asustada o enfadada». Javier sintió que su cabeza daba vueltas con estas revelaciones. Parte de él quería descartarlas como fantasía, pero no podía ignorar lo que había visto en la biblioteca, cómo Valentina lo había curado con un solo toque. «¿El hombre de las sombras?», preguntó Javier suavemente. «¿Es como vosotras?». Valentina asintió, temblando. «Es fuerte, muy fuerte. Y nos quiere para poder volverse aún más fuerte». Una feroz protección inundó a Javier. Estas niñas, tan jóvenes y vulnerables, llevaban una carga que nadie debería tener que soportar, y menos unas niñas de 5 años. En ese momento, contemplando los rostros asustados pero valientes de las trillizas, Javier tomó su decisión. Lucharía por ellas, las protegería a toda costa. «Escuchad», dijo, su voz firme pero suave. «No sé exactamente qué está pasando, ni quién es este hombre. Pero os prometo, aquí y ahora, que haré todo lo que esté en mi poder para manteneros a salvo y juntas. Ya no estáis solas en esto». Carmen puso su mano sobre la de Javier, sus ojos brillando con determinación. «Estamos todos juntos en esto ahora. Una familia». Las palabras de Carmen calentaron el corazón de Javier. La miró y vio no solo a una aliada, sino a alguien con quien podría construir un futuro, una compañera en todos los sentidos. Carmen comenzó con la voz baja: «Lo que voy a hacer va a cambiarlo todo. Voy a luchar por la custodia. No puedo dejarlas solas, no después de todo esto. Pero entiendo si es demasiado para ti, si quieres retirarte». Carmen lo silenció con un beso suave. «Javier Morales, ¿de verdad crees que me iría después de todo esto? Estoy contigo, con todos vosotros», añadió, sonriendo a las niñas. El alivio y la gratitud inundaron a Javier. Se volvió hacia las trillizas, que los observaban con una mezcla de esperanza y cautela. «¿Qué decís, niñas?», preguntó. «¿Os gustaría quedaros con nosotros? ¿Ser una familia?». Por un momento hubo silencio. Luego, lentamente, Isabela extendió la mano y tocó el rostro de Javier.
Cerró los ojos por un instante y cuando los abrió, estaban rebosantes de lágrimas. «¿De verdad nos quieres?», susurró, sonando sorprendida y aliviada a la vez. «¿Como mamá?». Sofía y Valentina se unieron al abrazo, y pronto Javier y Carmen se encontraron en el centro de un enredo de pequeños brazos y lágrimas entremezcladas de pena y esperanza. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. El amanecer se acercaba, trayendo la promesa de un nuevo día y nuevos desafíos. Javier sabía que el camino por delante sería difícil. Batallas legales, peligros misteriosos y el desafío de criar a 3 niñas extraordinarias. Pero mientras miraba a Carmen, viendo su sonrisa segura y sentía el fuerte abrazo de las trillizas, Javier supo que estaba exactamente donde debía estar. El legado de su madre, el amor que había dado a estas niñas, ahora vivía a través de él. «Lo enfrentaremos juntos», dijo Carmen en voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Un día a la vez». Javier asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Un día a la vez, asintió. Agotadas por la tumultuosa noche, las trillizas comenzaron a dormirse, acurrucadas a salvo entre Javier y Carmen. Observando sus pequeños rostros relajarse en el sueño, Javier hizo una promesa silenciosa a su madre, a Lucía y a sí mismo. «Las protegeré, las amaré, y juntos crearemos un futuro donde puedan ser quienes son sin miedo». El sol naciente proyectó sus primeros rayos a través de la ventana, iluminando la escena en la pequeña cama. Una familia recién formada, unida no por sangre, sino por elección, amor y un destino compartido. Javier sabía que los desafíos que se avecinaban eran inmensos. El misterio del hombre de las sombras, los poderes de las niñas, las luchas legales por la custodia. Todo se cernía en el horizonte. Pero en ese momento, en la tranquila mañana después de la tormenta, se permitió sentir esperanza. Con Carmen a su lado y las trillizas en sus brazos, Javier finalmente entendió lo que su madre siempre había sabido, que el amor, en todas sus formas inesperadas y extraordinarias, era la fuerza más poderosa de todas. Y con ese amor como brújula, navegarían cualquier tormenta que el futuro les deparara. La oficina de Diego García estaba abarrotada de documentos, el aire denso con el olor a papel viejo y expectativas no dichas. Javier estaba sentado rígidamente en la silla frente al escritorio, sus dedos tamborileando nerviosamente en el reposabrazos. Carmen, a su lado, le sostenía la mano, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Diego entró, llevando una gruesa carpeta. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. «Buenos días», dijo, tomando asiento. «Tenemos mucho que discutir». Javier asintió, tragando saliva. «¿Cuáles son nuestras posibilidades?». El abogado suspiró, abriendo la carpeta. «No te mentiré, Javier. El proceso de adopción es complicado en circunstancias normales. En el caso de las trillizas, tenemos complicaciones adicionales». «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Carmen, su voz tensa. «Bueno, primero está el hecho de que las niñas técnicamente se escaparon del sistema. Eso levanta banderas rojas con los servicios sociales. Y tampoco hay parentesco de sangre entre tú y las niñas, lo que generalmente dificulta el proceso». Javier sintió que su corazón se hundía. La idea de perder a las niñas ahora, después de todo, era insoportable. «Tiene que haber algo que podamos hacer», suplicó con la voz temblorosa. Diego levantó una mano, una leve sonrisa formándose en sus labios. «Hay algo», dijo, sacando un sobre amarillento de la carpeta. «Lucía dejó esto, una carta expresando su deseo explícito de que tú, Javier, cuidaras de las niñas si algo le pasaba». Javier tomó el sobre con manos temblorosas. La caligrafía era delicada pero firme. Con cuidado, lo abrió y comenzó a leer en voz alta. «Querido Javier, aunque nunca nos hemos conocido, siento que te conozco a través de las historias que tu madre, Elena, me contaba. Ella fue mi ángel de la guarda, mi salvación en mis momentos más oscuros. Y ahora debo pedirte que seas lo mismo para mis hijas. Si estás leyendo esto, significa que mis temores se hicieron realidad. Sé que es mucho pedir, pero te lo ruego. Cuida de Isabela,
Sofía y Valentina. Protégelas, ámalas, guíalas. Son especiales de maneras que apenas puedes imaginar y necesitarán a alguien fuerte y compasivo que las ayude a navegar por este mundo. Elena hablaba a menudo de ti, de tu bondad e integridad. Sé que si aceptas esta responsabilidad, mis niñas estarán en buenas manos. Con eterna gratitud y esperanza, Lucía. Javier bajó la carta, lágrimas silenciosas surcando sus mejillas. Carmen lo abrazó con fuerza, sus propias emociones claras. Diego se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Esta carta, dijo, combinada con el testimonio de Isa sobre la implicación de Elena con Lucía y las niñas, nos da una base sólida. No será fácil, pero tenemos una oportunidad real. En las semanas siguientes, Javier y Carmen se lanzaron a los preparativos. La pequeña casa de Carmen, antes solitaria, ahora bullía de actividad. Se pintaron paredes, se reorganizaron muebles y se preparó una habitación especial para las trillizas. Mientras tanto, las niñas permanecían bajo el cuidado temporal de Javier y Carmen, un arreglo excepcional debido a las circunstancias únicas del caso. La adaptación fue un desafío para todos. Una tarde, Javier encontró a Isabela sentada sola en el porche, contemplando las estrellas. Se sentó a su lado, ofreciéndole una manta. —¿En qué piensas, pequeña? —preguntó suavemente. Isabela suspiró, un sonido demasiado pesado para una niña de 5 años. —Echo de menos a mami —susurró—. ¿A veces? Cuando cierro los ojos puedo sentirla como si todavía estuviera aquí, mirándonos. El corazón de Javier se encogió. Tu mamá os quería muchísimo, dijo, y donde quiera que esté ahora, estoy seguro de que está orgullosa de lo fuertes y valientes que sois las tres. Isabela se giró hacia él, sus ojos brillantes a la tenue luz. Javier, dijo, vacilante, ¿está bien si algún día te llamamos papá? La pregunta tomó a Javier por sorpresa. Una oleada de emoción lo inundó. «Oh, Isabela», dijo, atrayéndola en un abrazo, «sería el mayor de los honores». Dentro de la casa, Carmen se enfrentaba a sus propios desafíos. Sofía estaba teniendo un día particularmente difícil, sus poderes manifestándose como pequeños objetos que flotaban a su alrededor cuando se alteraba. «Respira, cariño», la entrenaba Carmen, sosteniendo las manos de Sofía. «Recuerda lo que practicamos. Imagina un lago en calma». Lentamente, los objetos volvieron a asentarse. Sofía miró a Carmen con los ojos muy abiertos. ¿Y si nunca aprendo a controlarlo?», preguntó con la voz temblorosa. Carmen sonrió, alisando el pelo de Sofía. «Lo harás. Estamos aquí para ayudar. Y Sofía, tus dones son parte de quien eres. No son algo a lo que temer, sino algo que abrazar y entender». Mientras tanto, Valentina, la más tranquila de las tres, pasaba horas dibujando. Sus obras de arte, llenas de extrañas sombras y luces, eran un recordatorio constante de los desafíos únicos que enfrentaban estas niñas. Una noche, después de que las niñas se durmieran, Javier encontró a Carmen en la cocina, con una copa de vino intacta delante de ella. «Hola», dijo suavemente, sentándose a su lado. «¿Todo bien?» Carmen esbozó una sonrisa cansada. «Solo pensaba, Javier, ¿has considerado en qué nos estamos metiendo? Estas niñas no son solo niñas normales que necesitan un hogar, tienen habilidades que apenas entendemos, y hay gente ahí fuera que las quiere por ello». Javier asintió, tomando su mano. «Lo sé. A veces, en mitad de la noche, me despierto aterrorizado, pensando en todo lo que podría salir mal. Pero luego recuerdo la mirada en sus ojos cuando las trajimos a casa por primera vez. La esperanza, el alivio. Nos necesitan. Y nosotros las necesitamos a ellas», añadió Carmen, apretando suavemente la mano de Javier. «Da miedo, pero también es maravilloso, ¿no? Encontrar una familia así, de repente». Javier sonrió, inclinándose para besar suavemente a Carmen. «Es maravilloso. Y juntos enfrentaremos lo que venga». Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Gradualmente surgió una rutina. Las mañanas estaban llenas de desayunos ruidosos y risas. Las tardes traían lecciones improvisadas,
no solo de lectura y matemáticas, sino también de aprender a manejar y comprender los dones únicos de las niñas. Javier aprendió a hacer trenzas y a distinguir los gustos y aversiones individuales de cada trilliza. Carmen se convirtió en una experta en calmar pesadillas y crear espacios seguros para que las niñas practicaran sus poderes. El proceso de adopción avanzó lentamente, cada audiencia y visita de trabajadores sociales trayendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Pero con cada día que pasaba, el vínculo entre Javier, Carmen y las trillizas se fortalecía. Una noche, mientras arropaba a las niñas en la cama, Javier reflexionó sobre el increíble viaje que las había traído hasta aquí. De un hombre solitario y sin rumbo, se había convertido en el pilar de una familia extraordinaria. «Buenas noches, mis pequeñas», susurró, besando cada frente. «Buenas noches, papá», llegó la respuesta somnolienta al unísono. Javier se congeló, su corazón rebosante de emoción. Era la primera vez que las tres lo llamaban así juntas. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas mientras cerraba silenciosamente la puerta de su habitación. Carmen esperaba en el pasillo, su propio rostro brillando de felicidad. «¿Lo has oído?», preguntó con la voz temblorosa. Javier asintió, atrayéndola en un fuerte abrazo. «Lo he oído», susurró. «Y te prometo que pasaré el resto de mi vida ganándome ese título». La pareja se dirigió a su propia habitación, la casa ahora envuelta en un aura de paz y propósito. Afuera, el mundo seguía siendo peligroso e incierto. El hombre de las sombras seguía siendo una amenaza lejana, y criar a 3 niñas con poderes extraordinarios era abrumador. Pero esa noche, en ese hogar, solo había amor, esperanza y la certeza de que juntos podrían enfrentar lo que el destino les deparara. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de colores vivos, proyectando un brillo dorado sobre el dormitorio de las trillizas. Javier se detuvo en la puerta, observando a las 3 niñas aún dormidas, su pelo rubio esparcido por las almohadas. Había pasado un año desde aquella noche de tormenta en el parque, y la transformación era innegable. Isabela, siempre la más perceptiva, abrió lentamente los ojos. «Buenos días, papá», murmuró somnolienta, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Buenos días, mi pequeña», respondió Javier suavemente. «Hora de despertar. Tenemos un gran día por delante». Las otras 2 niñas comenzaron a moverse, y pronto la habitación se llenó de alegres charlas. El corazón de Javier rebosaba de amor mientras ayudaba a las niñas a prepararse para el día especial que les esperaba. En la cocina, Carmen preparaba el desayuno, el aroma a tortitas llenando el aire. Sonrió cuando Javier entró con las trillizas. «¿Están listas mis damas de honor?», bromeó, sus ojos brillando de felicidad. Sofía corrió a abrazar a Carmen. «Casi, solo nos faltan flores en el pelo». El día pasó volando en un torbellino de emoción. La pequeña ceremonia de boda tuvo lugar en el patio trasero, transformado en una escena de cuento de hadas con luces parpadeantes y flores por todas partes. Las trillizas, vestidas con vestidos a juego de colores pastel, caminaron por el pasillo improvisado, esparciendo pétalos de rosa. Cuando Carmen apareció, radiante con su vestido sencillo pero elegante, Javier sintió que se le cortaba la respiración. Sus miradas se cruzaron y en ese momento, cada dificultad del año pasado valió la pena. «Estamos aquí reunidos», comenzó el oficiante, «para celebrar no solo la unión de Javier y Carmen, sino el nacimiento de una familia extraordinaria». Se intercambiaron votos, se derramaron lágrimas, y cuando la pareja selló su unión con un beso, las trillizas aplaudieron con entusiasmo. La pequeña recepción posterior estuvo rebosante de alegría y amor. Isa, Diego y otros amigos cercanos que habían apoyado a la familia durante el tumultuoso proceso de adopción se unieron a la celebración. A medida que avanzaba la tarde, Javier se encontró momentáneamente solo, observando la escena ante él. Carmen bailaba con las niñas, sus risas resonando por el jardín. Entonces, Diego se acercó, con una expresión seria en su rostro. «Javier», dijo en voz baja, «hay algo que necesito darte.
Lo encontramos entre las pertenencias de tu madre. Dejó instrucciones para que te lo entregaran hoy». Javier tomó el sobre que Diego le ofrecía, su corazón latiendo con fuerza al ver la caligrafía de su madre. Con manos temblorosas abrió la carta y comenzó a leer. «Mi querido Javier, si estás leyendo esto, significa que el destino ha tomado el camino que esperaba. Has encontrado a las trillizas y, lo que es más importante, has encontrado tu camino de vuelta al amor y a la familia. Siempre supe que había grandeza en ti, hijo mío. Una compasión y una fuerza que a veces ocultabas, pero que sabía que florecerían cuando más se necesitaran. Perdóname por guardar tantos secretos. Mi trabajo con Lucía y otras mujeres como ella era peligroso, pero necesario. Y las trillizas son especiales de maneras que apenas estás empezando a comprender. Estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido, Javier, del padre que eres ahora. Sabe que, donde quiera que esté, estoy sonriendo sobre ti, Carmen y mis queridas nietas. Recuerda siempre, el amor es la magia más grande de todas. Nos protege, nos guía y nos hace verdaderamente extraordinarios. Con todo mi amor, siempre, mamá». Javier dobló la carta, lágrimas silenciosas deslizándose por su rostro. Sintió una mano suave en su hombro y se giró para ver a Carmen, sus ojos llenos de comprensión. «Estaría tan orgullosa de ti», susurró Carmen, atrayéndolo en un abrazo. En los meses siguientes, una sensación de paz que nunca antes había conocido se instaló en Javier. Las trillizas prosperaron bajo el cuidado amoroso de sus nuevos padres. Isabela usó su empatía para ayudar a los demás, a menudo mediando en pequeñas disputas en la escuela. Sofía ganó confianza en sus habilidades, aprendiendo a mover objetos con gracia e intención. Y Valentina, aunque todavía plagada de visiones ocasionales, encontró consuelo en el arte, sus dibujos volviéndose cada vez más vibrantes y esperanzadores. La amenaza del hombre de las sombras nunca desapareció por completo, pero con la ayuda de Diego y la vigilancia constante de Javier y Carmen, las niñas estaban seguras y amadas. Una soleada tarde de otoño, la familia decidió hacer un picnic en el Park Güell, el mismo parque donde, más de un año atrás, Javier se había encontrado por primera vez con las trillizas. Sentados en una manta bajo un gran roble, Javier y Carmen observaban jugar a las niñas. Isabela perseguía una mariposa, su risa resonando en el aire. Sofía hacía bailar las hojas en pequeños remolinos de colores. Valentina estaba sentada un poco apartada, dibujando la escena con lápices de colores, su expresión serena y concentrada. «¿Quién lo hubiera dicho?», murmuró Carmen, apoyando la cabeza en el hombro de Javier. «Que un encuentro en un día de lluvia cambiaría nuestras vidas por completo». Javier sonrió, acercándola más. «El destino funciona de maneras misteriosas», respondió. «Pero estoy agradecido por cada momento, cada desafío que nos trajo hasta aquí». Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de rosa y dorado, Javier reflexionó sobre el asombroso viaje que había emprendido. De un hombre solitario y a la deriva, se había convertido en la roca de una familia extraordinaria. Las trillizas, con sus poderes únicos y sus corazones amorosos, habían llenado un vacío en su vida que no sabía que existía. Y Carmen era la compañera que nunca supo que necesitaba, su fuerza y compasión complementando perfectamente las suyas. Las niñas corrieron de vuelta a la manta, sus rostros sonrojados de emoción y felicidad. «Papá, mamá», llamó Isabela, «¿podemos quedarnos un poquito más?». Javier intercambió una sonrisa cómplice con Carmen antes de responder. «Por supuesto, mis amores. Tenemos todo el tiempo del mundo». Mientras las trillizas correteaban para jugar de nuevo, Javier atrajo a Carmen en un beso suave. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos que apenas podían imaginar. Pero en ese momento, en ese parque, con el sonido de las risas de sus hijas de fondo, Javier supo que, viniera lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Un encuentro casual bajo la lluvia lo había cambiado todo, y Javier no podía estar más agradecido por ello, por cada gota de esa tormenta que lo condujo a este nuevo amanecer, una vida rebosante de amor, propósito y magia.